Me da mucho gusto recibir ahora a la editorial Salto Mortal, a Yolanda, Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos, con este libro que también reflexiona sobre estas temáticas de las que estamos hablando. Me parece que Yolanda lanza una convocatoria abierta y es así que se forma este libro. Bueno, justamente para eso están ellas aquí, para presentarnos y decirnos cómo es que ocurre esta compilación. Le voy a ceder la palabra a Mónica Licea, que nos leerá fichas de nuestras invitadas. Y bueno, a todos ustedes y a la gente que nos acompaña en redes, bienvenidos al Guardagujas. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a otra edición del Guardagujas. Estamos muy contentos con tener casa llena. Es para nosotros una gran alegría y un gran honor tener invitadas tan de lujo como tenemos el día de hoy a la maestra Yolanda y a Jimena, de quien voy a comenzar a compartir primero su semblanza. Jimena Aguirre de la Torre es estudiante de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y diplomada en Escritura y Corrección de Textos por la Universidad de Guadalajara. Fue colaboradora de la editorial Salto Mortal, ha realizado diversas notas periodísticas sobre literatura y cultura para el semanario Cruce y el blog Perfiles. Publicó en el informe Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2018, elaborado por Etius, y participó con un artículo en el libro Espiritualidad sin religión. En primavera de 2020 coordinó la investigación Las muertes invisibles, la impunidad en torno a las negligencias médicas en Jalisco. Actualmente es parte de la gestión del proyecto literario Dime Poesía y colabora en investigaciones sobre literatura, género y movimientos sociales. Les pido por favor un fuerte aplauso para Jimena. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Jimena. Y ahora les voy a compartir una semblanza de la maestra Yolanda Ramírez Michel, quien nació el 9 de septiembre en 1965 en Morelia, Michoacán, México. Ella es poeta, ensayista, narradora, maestra editora y promotora de lectura. Fue becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en 2018. Obtuvo el doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander en 2019. Es investigadora, especialista en mitología comparada, directora de publicaciones en la editorial Salto Mortal y directora general de Tritemius Talleres Literarios. Algunas de sus obras publicadas son El gran niño Electrones de un sueño, Jacinta, La maestra Milagros, Palingenesia, Los mitos del alma, Grimori Mundi, y los más recientes, El Evangelio del Universo, Conversaciones entre Lilith y El Ángel de Salto Mortal 2020. Muchísimas gracias por estar acá. Un aplauso para Yolanda. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este simple acto de quitarme el cubrebocas o careta para hablar es un acto revolucionario. Es importante que empecemos esta presentación entendiendo lo que significa que me quito el cubrebocas y hablo. Es muy importante. ¿De acuerdo? Todos los que estamos aquí sabemos la importancia de la palabra. La palabra es nuestro don, es con lo que nos manifestamos. Entonces aquí y ahora, gracias a que el protocolo me permite, sin que me vayan a regañar por ahí, puedo quitarme el cubrebocas y comenzar. Tengo aquí un pequeño texto para ustedes. No está en la antología, bueno, está en la antología en parte, ¿de acuerdo? No es la primera cuarentena de la humanidad, tampoco es la más tremenda. Basta asomarnos a los libros de historia para confirmar que nuestra cuarentena, aunque es la más aparatosa en cuanto a excesos publicitarios, no es en modo alguno tan trágica como lo fuera la peste negra u otras espeluznantes plagas que han azotado a la humanidad desde hace siglos. Lo que ha vuelto esta cuarentena especial es nuestro aparato tecnológico,
que ha jugado un papel fundamental en la difusión de sospechas, medias verdades y desvergonzadas mentiras. Medios y redes sociales multiplican toda suerte de recelos, falsedades, exageraciones y otros abusos mediáticos que confirman aquel decir de Humberto Eco acerca de cuántas voces sin fundamento se sumarían a la Torre de Babel con sus ladrillos de ego. Hoy, un cierto diseño en videos o páginas web funda certezas y el aval ya no es el contenido, sino la manera de presentarlo. ¿Habían pensado en eso? En que a veces nos vamos por la imagen de una noticia de una página web. Nuestro aparato crítico, el personal, no evolucionó a la par que la ciencia. Nuestro aparato crítico peca de ingenuo y sentimentaloide. Me atrevo a decir que nuestro talón de Aquiles, como sociedad, es el facilismo noticioso. Suponemos que estamos informados solo porque leemos aplicadamente cadenas o artículos compartidos más por sus titulares en vertiginoso conteo de visitas y de vistas que por aportar soluciones concretas a nuestros males. La excesiva cuantificación ha dado palestra a la necedad. Tengo la sensación de que la sociedad se ha vuelto un niño con muchos juguetes. Cree que vive, pero juega. Hasta que una jugada en el tablero nos muestra que tras las piezas del ajedrez existencial, la tierra se sacude, la indiferencia de sus criaturas y moviliza por todo el orbe la energía del cambio. Entonces exclamamos: ¿cómo nos pasa esto a nosotros, los portadores de la nueva ciencia? Y hacemos magnos berrinches. Luego del berrinche, crecemos. En la comunidad Tritemius deseamos crecer y concentrarnos en las bondades de una época que posee ventajas paliativas indiscutibles. Sabemos que la oscuridad extendió sus alas, pero le vemos facha de ángel que protege de una peor debacle, la íntima y personal separación del ánima-mundo. En lugar de reproducir ad infinitum la voz de las tragedias que hubieron de vivirse en la reformulación de paradigmas, deseamos más agradecer la sacudida que nos arrojó a los brazos del cambio y la reflexión. La literatura nos brinda el soporte para expresarnos y dejar una crónica íntima de lo vivido. El arte encuentra su tierra más propicia precisamente cuando la vida nos complica las cosas, en épocas de excepcional crudeza, cuando se ha debido conquistar o defender con sangre la tierra que nos dará albergue o alimento, se han alzado murallas construidas por dioses y guerreros portentosos. Y nos lo cuenta la literatura, por supuesto, en la Ilíada. Y no es que sea fantasía ni ficción, es la formulación simbólica de todas nuestras batallas. Las afrentas más terribles del hombre al hombre han dado a la pluma de espíritus iluminados la trama y los símbolos exactos para encontrar en lo más oscuro del cautiverio el sentido de la vida. La reconstrucción de ciudades ultrajadas por enfrentamientos civiles ha hecho cantar a los poetas sus mejores trenos, que son cantos fúnebres. Y la pérdida de reinos portentosos ha dado a la literatura reinos de inmortal esplendor. ¿Por qué no íbamos nosotros a aprovechar el quiebre en los paradigmas y la afrenta a nuestra antigua zona de confort, que ya estaba siendo por demás inconfortable, para sumar nuestro canto a otros cantos? Cuentos de Cuarentena 2020, publicado por la editorial Salto Mortal, es el encuentro de voces heterogéneas en su manera de contar la vida.
El único punto de semejanza ante la diversidad fue narrar la experiencia vivida al inicio de la cuarentena con los recursos propios. Lanzamos la convocatoria apenas comenzó la contingencia en México, es decir, en abril del 2020, y conforme llegaron los textos vimos que podríamos proyectar la publicación para noviembre de ese mismo año. Quisimos darnos como regalo de aquella Navidad extraña, la Navidad 2020, quisimos darnos un libro que dejara nuestras palabras como huella de un tiempo que marcó el paso definitivo a la nueva era. Yo agradezco a la Secretaría de Cultura que nos permita estar aquí contando estos cuentos de cuarentena, a Mónica Licea, que aplicadamente organiza y supervisa, a Gustavo Íñiguez, que diseña este espacio con todo el equipo que nos permite a nosotros hoy estar aquí. Y agradezco a los participantes de la antología que pudieron acompañarnos, algunos no pudieron, porque bueno, la antología reúne voces no solamente de Guadalajara. Y quiero darle la voz a Jimena, que sin ella yo creo que esta antología no hubiera sido lo que es, porque estuvo tras bambalinas apoyando, ya les contará, y yo le traje un regalito, es un detallito, para que se lo ponga cuando quiera estar cómoda, porque como ven está delgadita y está grande, pero este regalo para Jimena por haber estado ahí tras bambalinas apoyándonos, ya ella les contará todo lo que fue la recopilación, luego el ordenamiento y varias cosas que están detrás de una publicación. Gracias, Jimena. Te dejo la palabra. Bueno, pues primero agradecer mucho a Yolanda y a Roberto por la invitación, a la Secretaría de Cultura y a Mónica por apoyarnos aquí. Bueno, les voy a contar tantito cómo empecé este libro, el 13 de marzo, que es como esa fecha que no se nos va a olvidar pronto, pues es cuando se cancelan los talleres, cuando nos dicen que todo se cierra, y pues son momentos en los que por lo pronto cerramos los talleres que teníamos presenciales. Entonces, pues para todos creo que fue un momento de incertidumbre, de miedo, de angustia, de tener que ajustar nuestros trabajos, nuestras escuelas a una vida entre cuatro paredes. Se suma que además no había como una respuesta de cuándo iba a acabar esto, no sabíamos cuándo iba a haber una vacuna, no sabíamos cuándo se iba a acabar el encierro. Y bueno, también empezamos todos a cuestionar, para quienes estábamos encerrados, bueno, es que qué pasa con toda la gente que no puede parar, o qué pasa con todas esas estructuras y cosas que estaban pasando antes de la pandemia, qué pasa con la violencia hacia las mujeres, qué pasa con la crisis climática, qué pasa con la violencia, con la inseguridad, con las condiciones precarias de trabajo, qué pasa con la gente que no puede parar. Y bueno, justamente más o menos a un mes, en abril de 2020, Yolanda nos hizo la propuesta de lanzar una convocatoria para que la gente nos contara sus experiencias en pandemia. Y bueno, a final de cuentas, Salto Mortal, de la mano de Tritemius, los talleres, siempre ha sido una comunidad abierta a la diversidad y donde no queríamos tener una historia única, queríamos tener varias versiones y queríamos saber, desde un punto de vista muy subjetivo, cómo la gente está viviendo la pandemia. Y bueno, decidirlo hacer como en este libro, a partir de la literatura y a partir de la experiencia propia. Por una parte fue hacer que la gente pudiera contar algo que quería contar, pero que no siempre es fácil. Y por otro lado queríamos poner en colectivo, que nos parecería que estuviéramos solos, cada quien en sus cuatro paredes, pero justamente queríamos poner, justamente por las palabras de las personas, decir, esto es una manera en la que no queremos estar solos. Y las experiencias son muy distintas, pero era una forma de decir, queremos estar juntos en esto y queremos que igual mis palabras resuenen en las de alguien más. Y bueno, ya que empezamos a recibir los textos, para mí fue una experiencia de mucho agradecimiento, porque pues no siempre son experiencias sencillas y no siempre son experiencias positivas. Fue un momento difícil para todos. Y pues justamente aquí se van a encontrar
muchas historias muy diversas y con muchos puntos de vista. Y bueno, para empezarles a contar un poco de qué va el libro, me gustaría empezar con una cita de Ana Jazmín Sosa, que está por allá, pero no es spoiler, ella les vale otra cosa, de su texto, su fragmento es Faroles, del libro. Y dice: nos arden las vidas pasadas, la vida pasada. El sufrimiento parece motivo suficiente para condenar su evidencia a las llamas. Consumimos las cenizas de lo que le dio sentido a nuestras múltiples líneas del tiempo, absorbiendo también la esencia de lo que nos hacía respirar. Porque aunque nuestros alvéolos sigan intactos en santuarios de 4 paredes, nos sabemos mutilados del rítmico y fraterno aliento de aquello que implica poner un pie en la jungla de concreto para sentir que la tierra nos muestra resistencia. Y bueno, creo que este fragmento ilustra muy bien qué se van a encontrar en Cuentos de Cuarentena 2020, que de hecho está dividido en 5 secciones. Por una parte está Vivir el encierro, en donde son textos que hablan de qué es la vida encerrada y qué significa o qué adquiere la vida de estar encerrada. Los deseos de cuarentena, que son deseos de hacer o ser o de recuperar o no la libertad para ya no sentir dolor. La naturaleza del encierro, donde se hace evidente la importancia de la naturaleza cuando estamos despojados de ella o que suceden cosas de manera natural en nosotros. Sueños en pandemia, en donde la pandemia parecería como un sueño o una pesadilla del que hay que despertar o no. Y la última sección es una de metamorfosis, donde son textos en donde de alguna manera quienes escriben viven una transformación como un tipo de capullo. Y bueno, esto está mencionado en el libro y son palabras de Yolanda. Y bueno, justamente aquí, como les decía, no es una experiencia única, pero sí hay puntos que pueden encontrar en común. ¿Qué se van a encontrar en el libro? Son momentos de incertidumbre, de angustia, de miedo, y la gente de alguna manera que escribe se intenta aferrar a algo, a lo que tengan, y se empiezan a cuestionar qué es lo importante en su vida. ¿Es mi familia? ¿Son mis amigos? ¿Son mis compañeros? ¿Es mi escuela? ¿No es mi escuela? Muchas cosas. Se empiezan a cuestionar qué es lo importante y por qué no han dado el paso de algo que querían hacer, o se empiezan a replantear cosas que estaban ahí antes y que la pandemia nada más las hizo más visibles. Se piensa el tiempo y el espacio porque nos cambiaron totalmente el tiempo y el espacio, y por ejemplo el tiempo lo pueden encontrar de 2 maneras. Por un lado es un tiempo muy rápido que sigue girando en nuestra cabeza, pero que se tiene que adaptar a un tiempo que dice que está detenido. Y por otro lado es un tiempo totalmente suspendido, que nada más se repite y van a encontrar textos de rutina de ya no sé ni en qué día estamos y no sé cuándo se va a acabar esto. Hay mucha alusión al cuerpo, muchos de los textos se refieren a sí mismos como un cuerpo que sufre, como un cuerpo en angustia o como un cuerpo que quiere algo distinto. Y se habla de lo privado de una manera muy específica porque se ponen atención a los detalles que tal vez antes no se prestaba tanta atención. Se hablan de amaneceres, se hablan de mascotas, se habla de lo más minúsculo, incluso de los insectos caminando por el jardín. Y por otro lado, en cuanto a lo que digamos que aporta mucho en cuanto a ver otros puntos de vista, es que por un lado están las experiencias de angustia, que son pérdidas de empleo, necesidad de ver a nuestras familias, temor porque algo les pasa a nuestras familias, justamente mucho cuestionamiento de qué es lo que estaba ahí antes, textos que reflexionan sobre el racismo, la xenofobia, la desigualdad, las malas condiciones, el sistema de salud, y siempre está presente como el concepto del otro, o el concepto de, bueno, es que no solamente soy yo, siempre está muy presente qué pasa con la persona que está al lado de mí, qué pasa con mi familia, qué pasa con mis compañeros, qué pasa cuando salgo y no estoy usando cubrebocas, siempre está presente qué pasa con el otro, y de alguna manera se intenta recuperar el sentido de comunidad, de bueno, es que estamos viviendo todos esto, pero ¿qué vamos a hacer todos para que todos estemos bien? Y pues muchas experiencias de alivio en donde dicen, creo que este fue el momento ideal para poder pensar en qué estaba haciendo yo mal antes que quisiera cambiar, qué me gustaría hacer, qué es importante para mí, el refugio que puede ser para nosotros el arte, y creo que una pregunta que a mí creo que me parece muy fundamental y creo que es la pregunta que nos podría dejar terminar de leer este libro, que sería
¿cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia? ¿En qué nos va a cambiar esta pandemia? Y bueno, pues creo que en este libro van a encontrar, así como yo le sentí cuando lo estaba leyendo, un tipo de calidez para sentir que no estamos solos y que lo vivimos de maneras muy diferentes, pero de alguna manera intentamos ponerlo en colectivo a través de las palabras. Gracias. Gracias, Jimena. Pues bueno, creo que hizo un recorrido muy sintético y a la vez muy abarcante de lo que es el libro. Y lo que yo planeé para ustedes, para los que vienen a escuchar y los que vienen a compartir parte de sus textos, fragmentos de sus textos, porque son muchos, no podemos leerles todos los cuentos, pero lo que tengo yo ahora es, primero, les voy a invitar a un cuento que necesito que cierren sus ojos. Viene un cuento, este es el único que les voy a contar entero, ¿sale? Y no se los voy a contar yo, pero quiero que cierren sus ojos porque es muy importante que este cuento lo escuchen con sus ojos cerrados. Sí, sirve que no me asusto. Buenas noches a todos. Este texto lo escribí, no sé si muy avanzada la noche o cercano el amanecer, porque esas noches que viví tuvieron una frontera muy difusa. Lo titulé Desconcierto. Cuando todos creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. ¿Qué le sucedió al sueño en mayo? Unos duermen, otros medio duermen y otros más esperan que la larga noche termine. Algo le ha pasado al sueño, ya no es normal. Se ha dedicado a escabullirse. Cuando alguien lo atrapa puede ser de día o de noche, efímero, liviano, escurridizo. Nadie duerme a saciarse en mayo. Por la noche los chiquillos juegan a horas clandestinas. ¿Qué le sucede a sus sueños? No son unos ni son otros, son los sueños del sueño y los sueños de los sueños. Ambos han perdido el ritmo rutinario de las horas. Las luces se cruzan con las noches. Parece que hora y día no son antagonistas. Hay ruido, movimiento, sombras deambulando en todos los momentos. Algo le ha pasado al sueño. Antes se refugiaba en las casas vacías durante el día. Dormía en los lechos de camas aliñadas. Ahora no hay espacio donde pueda acurrucarse. No hay prisas ni salidas presurosas. Todo es calma y el pobre sueño ya se siente desvelado. El sueño se ha vuelto itinerante, ya no es esperado como parte de la noche. No entiende qué sucede y se pregunta, ¿por qué nadie duerme en mayo? Se detiene y observa a través de las ventanas. Los niños, las madres y los padres se comportan de un modo distinto. Viven la noche y el día como si no hubiera diferencia. Parece que sonríen, pero hay nostalgia y desaliento en sus rostros. No son los mismos de hace meses. El sueño no entiende qué sucede. Espera, como cuando deja que el sol se aleje. Habrá un tiempo para todo. Volverá el momento en que el sueño regrese por las noches, las ventanas no tengan luz en la madrugada y los niños disfruten el día. Y cansados se refugien en sus camas para que sus madres los bendigan y todos fatigados del trajín de la rutina, permitan que llegue el sueño y los abrace. Gracias. Bien, muchas gracias. La primera sección en la que está dividida nuestra antología se llama Vivir el encierro y dice, esta es una de las secciones más amplias,
más amplias del libro, ya que las experiencias que se han vivido en el encierro son muchas y muy ricas en significados. La vida se vuelve un símbolo de todo lo que somos, lo que hacemos, lo que éramos. Por ello es que aquí encontramos diversos textos que nos hablan de la vida encerrada y los significados que va adquiriendo, las visiones que se van transformando poco a poco, pero sin sufrir una alteración sustancial. Solo hemos logrado modificar nuestras vidas. Buenas tardes. No me voy a quitar el cubrebocas. Bueno, sí, es que estoy un poco sudada. Hemos tapado las ventanas de la casa, hemos inundado la sala de ruegos, hemos quemado la poca comida que había, hemos vomitado lo poco que conocíamos. Ahora estamos en el sillón, agarrados, tercos a no caer. Nosotros no tenemos una isla. Estamos en el sillón rogando al tiempo que vuelva al mundo, que nos inunde de cotidianidad. Y así, de repente, una hoja en la pared que no está vacía, está llena de verde. La casa se ha hecho verde, las hojas nos comen, se comen al mundo antiguo, me susurran por las noches dolores o sueños tan dulces y gritan para despertarme. Las hojas verdes nos quieren volver locos, y aquí estoy, con una hoja vacía, con el corazón lleno de tristeza acumulada, de mundos que nunca recordaré, pero nunca dejé de sufrirlos. Gracias. Magda. Magda, vente. La convivencia, ¿sí se escucha? Porque allá atrás no se oye nada. La convivencia obligada entre adultos varía. Los hay simpáticos y cooperadores, otros que sacan a relucir sus malos humores, los que se aíslan y los que de plano no aguantan el encierro y mandan a volar a su sana distancia. Me faltaron los de mi rango, tercera edad, aunque yo no me había dado cuenta. Factores de riesgo latentes y sin escape en caso de contagio, de acuerdo a las estadísticas. Luis, como ven, vente Luis acá. Como ven, bueno, tenemos voces muy heterogéneas y ese es el encanto de la antología. Van a estar pasando a leer solo fragmentos porque la intención es que en el fragmento ustedes detecten eso que cada cuento tiene, ¿sí? Como vieron, estas entradas desde un surrealismo, luego esta entrada con la ironía característica de Magda. Bueno, ahora Luis, vente por acá. Luis. Bueno, este es un cuento que recurrentemente hago uso del Capitán Morgan, un aventurero, un pirata aventurero que a lo mejor me hubiera gustado ser. Dice el Capitán Morgan le contó que en otro viaje ya había permanecido aislado dentro del barco y eso, en lugar de perjudicarlo, le había ayudado a su persona. ¿Cómo, Capitán Morgan? ¿Cómo es que? Exclamó el joven marinero. Sí, dijo el capitán, me ayudó a desarrollar nuevas habilidades como la de tocar una flauta, también aprovechar
para leer y hacer ejercicio físico. Al final me sentí mejor que antes. Debemos de aprovechar los tiempos como vengan. La vida hay que verla como un camino de constantes retos a vencer y sacar el mejor provecho de ella. Gracias. Como ven, la cuarentena puede dar eso, dar la sensación de que estamos viviendo una aventura que es real, se vivió una aventura, que a veces estamos acostumbrados a que la ficción está ahí, en la televisión, en el Netflix, en donde veamos cada quien ficción, pero la ficción está acá, de este lado. Entonces, ya ven cómo es la oportunidad también de descubrir la ficción en la propia vida y usar a los personajes que queremos. No está Mireya, ¿verdad? No. Bueno, Miguel, por acá. Miguel, sigues tú. Miguel fue muy curioso porque, bueno, tú les cuentas, se me hizo tan interesante. Justamente en cuarentena estaba él con una lectura muy especial y aquí la reporta. ¿Desde allá? Perdón. ¿Y la rueda? Y ahorita te ayuda ¿Te ayudo? Ah, qué amable, gracias. de hecho, aquí lo tengo. Ah, perfecto. No es tanto, bueno, es el relato de cómo llegué a una lectura o de cuándo llegué a una lectura. El libro se llama Los cazadores de microbios. Lo escribió Paul de Cruyff, ¿no? Y dice: lo compré hace años en un puesto de libros viejos en el bazar de la avenida Chapultepec. Vi el índice, me encantó la propuesta de lectura y lo adquirí. Estuvo quietecito un tiempo en mi librero. ¿Cuándo volvió a llamar mi atención? Una soleada tarde a unos meses del inicio de la pandemia por COVID-19. Tal vez imagine usted que esta lectura es un desplante masoquista. No. ¡Qué viaje! ¡Qué hallazgo! Uno piensa en los microbios, en los organismos subvisibles, y los hacemos como algo ya sabido, como una de esas obviedades de las que uno se entera en la infancia ante la orden materna de lavarse las manos para que los microbios no te enfermen, escuincle. Entonces, no somos conscientes de que sin quererlo comenzamos a suponer que siempre ha sido así, que desde Adán se conoce su presencia en la tierra y su cercanísimo acompañamiento de la horda humana. Sin embargo, la verdad es que no fue sino hasta el siglo XVII, o sea, tardísimo pues, con Anton van Leeuwenhoek y su microscopio, que nos enteramos de estos simpatiquísimos bichos bailadores. Maravilla de maravillas. Y voy a leer la postdata, ¿no? Porque dice, postdata, iba a decir, hipocondriacos, absténganse. Sin embargo, creo que es mejor la arenga. Hipocondriacos, atrévanse. Muy bien. Gracias, Miguel. Yo con esto, creo que ya sigues. Yo con esto quiero que vean que la vida en todos sus aspectos es susceptible de volverse un texto, por no decir un cuento, ¿sí? Es decir, contar cómo llegamos a un libro que de por sí implicaba una cercanía muy curiosa con el tema que estaba abarcando toda nuestra psique. O sea, es en sí algo que vale la pena contar. Estamos hablando de cómo los libros nos acompañan. Pasamos a otro apartado. Bien, esta sección se llama Deseos de cuarentena. Los deseos son una especie de sensación de insatisfacción. Es la idea nunca alcanzada de posesión. Uno desea en sueños y en vigilia.
porque el reino de lo inalcanzable se encuentra en todos los hemisferios. Los textos que integran esta sección abordan, de alguna manera, los deseos de ser o hacer de los personajes. Se anhela poseer la libertad o dejar de hacerlo para ya no sentir el dolor de no tener o de haber perdido. Hola, buenas noches. Soy Andrea, y yo nada más quisiera comentarles que, bueno, ¿sí se escucha? Texto que escribí fue una situación real que vivimos y lo escribí la misma noche que sucedió y me ayudó mucho a calmar. Entonces, también pues la escritura como una forma de sacar, ¿no? Una forma de sanar, que bueno, espero que les guste. Se llama el cuento Vicisitudes del encierro. Y este es el cachito. Terminaron los tres en la cama, exhaustos. El noticiero en la televisión daba cuenta del continuo aumento de casos de coronavirus. Las medidas de aislamiento social continuarían por 15 días más. Despacio se fue acercando a la recámara. Se detuvo un momento en la puerta. Caminó otro tramo hacia el lecho. Se sentó a un lado. Alzó un poco la carita y esperó a ver si había alguna reacción. Nada. Temeroso, puso sus patitas delanteras sobre la cama. Comenzó a mover el rabito con precaución y reposó su cabeza en el pecho de Mario. Este comenzó a rascarle las orejas. Se sentía tan bien. Bombón le lamió varias veces la mano y deseó que no volviera a abrazarlo así de fuerte. No quería sentir tanto miedo otra vez. Y es que vale la pena también contar lo que nuestras mascotas vivieron y lo nerviosas que también las mascotas estuvieron. Este cuento, bueno, no sé si hago spoiler, pero es que es importante, es que el que escribe es la voz de muchas voces. El que escribe es la voz de su mascota, es la voz de las flores, es la voz del mundo. Para eso se nos dio la palabra, para que pudiéramos ser la voz de los que no pueden alzar la voz, que son seres humanos y seres, es decir, nuestras mascotas, los animales, las plantas, el mundo entero, ¿no? El anima mundi. Gracias, Andy. Está por aquí Wendy, que con los cubrebocas no distingo, creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Wendy. Adelante, Wendy. Tendrás suerte en diciembre, dice entre migas la galleta de la suerte, y fue como si el ayuno volviera a hablar. Habló y no dijo nada, sembró una duda, sonrió. Antes de esta especie de claustro las compraba por la galleta, ahora voy por la suerte. Detalles tan simples, ¿no? Detalles tan simples en casa como galletas, que en algún momento se compran por una razón y en determinadas circunstancias por otra. Gracias, Wendy. Tania, traemos por aquí una clase de español. Vamos con la clase de español, Tania. Buenas noches. Sí. Eso es, me digo. He estado limpiando, he estado ordenando, he estado cocinando, he estado comiendo, he estado amando, he estado conviviendo, he estado discutiendo, he estado trabajando, he estado escuchando, he estado leyendo, he estado escribiendo, he estado aprendiendo.
atrapada en un tiempo verbal que comenzó en algún momento del pasado, continúa en el presente y se supone que terminará en algún momento del futuro. También quiero que vean que los apartados, bueno, por ahí tenemos a quien diseñó el libro. Paulina, gracias. Muchas gracias, ya te vi llegar, porque siempre un libro bello. Sí, luego a mí a veces el editor me dice que ¿por qué muestro a tantas personas? Bueno, porque los libros se hacen. O sea, hay mucha gente detrás de un libro, mucha gente. Pepe nos ayudó también con la corrección. Jimena estuvo con correos atendiendo a ver si las personas ya habían mandado el texto, o bueno, con avisos. Hay muchas cosas detrás de un libro, pero a veces el diseño, que es muy importante, hay una persona ahí ante un escritorio en silencio que luego viene gracias a la presentación y pues es bonito, ¿no? Bien, la siguiente sección se titula Naturaleza del encierro. Los cuentos aquí reunidos obedecen a una especie de naturaleza del encierro, es decir, en ellos se hace evidente la relevancia que adquiere la naturaleza cuando estamos despojados de ella o alejados de sus gracias. También se refiere a que cuando nos encontramos encerrados, comienzan a suceder cosas dentro de nosotros de manera natural. Comenzamos a ver y sentir de otra forma el tiempo y el espacio. Resulta que hacemos consciente la idea de movimiento que antes nos era automática. Y ahora que se encuentra limitada, sentimos que nos han despojado. Esa es la doble naturaleza del encierro. Adriana Peregrina no vino, ¿verdad? Ella está por allá por la ribera, pero no la veo. Andrea Madrigal. ¿Anda por aquí Andrea Madrigal? Vamos, Andrea, bienvenida. Ah, creo que trae porra. ¿Alguien gritó? Gracias. Primero la cocina fue un búnker lleno de utensilios sucios, acaparados por la ansiedad de aprender nuevas recetas. Y tú, junto con la computadora, te escondiste detrás del vapor de los frijoles. ¿Quién dijo que se debe cocinar con ropa y no desnudos, o que el cucharón se usa para servir la comida y no la servilleta? Comenzamos a cansarnos de la compañía y decidimos probar distintas posturas para comer. Comíamos con las piernas cruzadas en el piso, mientras un silencio tenue debajo del teclado de la computadora formaba una nueva tradición familiar. Bueno, yo creo que a estas alturas se dan cuenta de que verdaderamente tenemos una variedad muy interesante de experiencias y que lo curioso, al menos yo siento que todas nos reflejan. Yo siento que de una u otra manera cada una de las experiencias le sucedieron a los que las cuentan y nos sucedieron a todos. Bien, la siguiente sección se titula Sueños en pandemia. La pandemia transcurre como si se tratara de un mundo onírico, regido por leyes que no caben dentro de nuestros marcos lógicos. Por ello es necesario despertar. Los textos aquí reunidos transforman la pandemia en una especie de sueño o pesadilla, de la que algún día despertaremos o quizá no. Bueno, yo invito a Jonas Laya, algunos lo conocerán con otro nombre, porque luego a veces eso de los nombres es muy curioso. Si nos metemos en otro nombre, también somos otros, ¿verdad? Jonas. ¿Vas a leer esto o vas a leer tú?
Sí. Y Jonás tiene 2 cuentos, pero no nos va a leer de sus cuentos. Él trae una reflexión, ¿de acuerdo? Para que sea también esto algo movido, de repente están los fragmentos, pero Jonás trae para nosotros una reflexión. Hola, buenas noches. Bueno, antes de iniciar lo que escribí para compartir, quisiera proponerles un pequeño acto de libertad silenciosa. Como es una obviedad que es un acto de libertad, quien no siente el deseo profundo de hacerlo, siéntase en libertad de no seguir lo que les sugiero, pero lo que quiero es que todos en silencio nos quitemos el cubrebocas. En estricto silencio, y nos volteemos a ver al que está al lado y al que está atrás. Para quien sus manos son sus ojos, pues puede usar sus manos como sus ojos, ¿no? Y bueno, así empieza entonces lo que les quería compartir. Voy a tener nomás, como epígrafe, voy a poner la introducción de uno de los cuentos que hice, que se llama Pandémica Demencia. Dice: hará ya casi 3 lustros desde que salí. Mucho he andado desde aquel día, tanto que ya el recuerdo de aquel puerto de donde zarpé es tan solo un sueño brumoso. Yo me quito los lentes para leer. Bien a bien, ¿qué es una cuarentena? 40 días, 4 decenas, 40. En clave bíblica, ya que aparece en innumerables ocasiones en ese libro, 40 años errando hacia la tierra prometida, 40 días de Jesús en el desierto, 40 días con sus noches duró el diluvio. Tiempo de prueba, de reto, de silencio desafiante entre el Creador y su criatura. Periodo de disposición, ya sea la propia voluntad, sea por el diluvio de las circunstancias o alguna sacudida del destino. Nos lleva a confrontarnos al espejo, ese implacable contrincante. En tales circunstancias es que nace este singular ramillete de relatos y cuentos que nos narran y nos hablan de una realidad inconclusa, de nuestro inédito encierro. Quien los lea se encontrará con fragmentos, pedazos de vida dejados en vocablos negros, posados sobre el blanco del pensamiento, que permanece inacabado, errante, meditabundo, náufrago de todas sus seguridades. Siendo así, esta obra pudiera considerarse inconclusa, y no será terminada por los propios autores, no, sino en todo caso por el aventurado lector, que podrá encontrar aquí trazos que pareciesen salidos de su propio pincel, imágenes que le darán quizá la extraña impresión de haber sido capturadas con su propia mente. Están aquí encerradas, en cuarentena pues, un poco de locura, de contrariedad, de fantasioso o real escape, de negación, de sueños, de pensares y también de pesares, pero más que nada de esperanza por volver a salir. El letraherido y el tiempo serán los encargados, a su llegada a buen puerto, de completar la narración, la bitácora de esta accidentada travesía por el mar nuestro de las preguntas y las dudas, abiertas entre las grietas del mundo entero. Y llegamos a la última sección, que tiene como título Metamorfosis. Las transformaciones se dan siempre en encierros. Todos los insectos que cambian su aspecto necesitan irremediablemente de él para poder ser lo que están destinados a ser.
Los textos que están a punto de leer nos ponen frente a diferentes transformaciones o alteraciones de los individuos y sus formas de ser. La pandemia ha sido una especie de capullo para todos. Algunos logran su metamorfosis, otros siguen esperando. Bueno, si ustedes creían que se necesita algo más que un sustantivo para contar, miren lo que hace Mike. Y va a ser solo un párrafo, pero para muestra basta un botón. Muchas gracias. Este cuento se titula Cuarentena sustantivada. Pues los reto a encontrar el verbo. Párpados, cama, alarma, reloj, control remoto, televisión, postezo, noticias, timbre, teléfono, trabajo, estrés, ansiedad, encierro, dolor, cabeza, voces, profundidad, cerebro, ecos, cuarentena, contagios, reclusión, ansiedad, contagios, confinamiento, ansiedad, voces, profundidad, cerebro, desesperación, grito, desesperanza, voces, eco, voces, ecos, voces, ecos, exasperación, enfado, cerebro, explosión, furia, voces, ira, voces, tormenta, centellas, enojo, cabeza, gritos, estómago, náusea, cerebro, colapso, manos, rostro, silencio, ojos, irritación, quiebre. Y ni empezó ahí ni acabó ahí. Ni empezó ahí ni acabó ahí. ¿Qué tal? Es que la palabra es un juego delicioso. La palabra es un juego delicioso. Hay que aprender a jugar con las palabras, ¿no? Bueno, acá tenemos ahora Azul. Buenas tardes. Les voy a leer un fragmento del relato que lleva por nombre Volviendo a mí. Finalmente, mi energía, que se arrojaba como un lobo hambriento sobre todo lo que implicara tareas y quehaceres, decidió volverse corpórea mediante las letras. Lanzó palabras como dardos envenenados sobre la pantalla en blanco y comenzó a darle forma a lo que parecieron textos con algún sentido. Cuchicheó algunos dolores al oído del teclado y éste plasmó, casi en voz de llanto, aquello que no se había atrevido a decir por un largo periodo. Y es que, ¿a cuántos nos acompañó un teclado, una computadora? ¿A cuántos nos acompañó? A todos casi, ¿verdad? Luis, tu turno. Gracias, Azul. Buenas noches. Bueno, primero gracias por venir a todos. Este cuento se titula En nuestros días más oscuros. El mundo en el que vivimos está lleno de contradicciones. Si buscas el mal, lo encontrarás en cada esquina, en cada sombra, en cada mirada. Pero si observas los detalles con calma, verás que tu camino siempre estuvo a unos pasos de ti. Se dice que valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que enfrenta a sus más grandes temores. Gracias. Conciso, ¿no? Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que enfrenta sus más grandes temores.
conciso y profundo. Bueno, Aida, no, perdón, sigue Ana Jazmín, perdón, Ana Jazmín. ¿Sí se escucha bien? Bueno, es un gusto enorme para mí estar aquí. Muchas gracias también a todos por venir. Quisiera decir brevemente que el texto, el fragmento del texto que voy a leer y el texto en general surgió en un momento en el que yo comencé a conectarme mucho con el espacio privado de mi cuarto. Comenzó a hacer surgir ciertas obsesiones y mi espacio privado de mi cuarto y de mi propio cuerpo se convirtió como en un espacio de símbolos que comenzaron a cobrar vida de cierta manera, y esto es algo de lo que plasmé aquí. El texto se llama Faroles y aquí va un fragmento. He comenzado a ver sombras, a escuchar voces y a pertenecer de manera más arraigada y quizás no tan buena a historias ajenas. Este espacio reducido en que navego diariamente es ahora un campo fértil de ficción que cobra vida. Imaginarios que se transforman en plantas carnívoras, amapolas, narcisos y jazmines. Incluso mis ojos necesitan sus propios paraguas. Las noches se han convertido en mi espacio favorito porque nada de ellas me encandila. Mi pluma hoy se mueve bajo el brillo de la luna. Bueno, pues vemos entonces cómo ese percatarse, ¿no?, del cuerpo, del espacio en el que se tiene que vivir, y cómo ese espacio se vuelve un mundo para hablar de él. Gracias, Ana Jazmín, gracias. Aquí viene Aida, viene despacito, así es que mientras la presento, aquí Aida llegó a los talleres a contar su vida, pero empezó a contar muchas cosas, ¿verdad? Nos llegó a contar primero de una aventura extraordinaria en un accidente y terminó contando lo que está aquí. Vamos. Buenas noches. Bueno, este cuento se llama Mi creación. Creo que todos somos responsables de nuestra creación. Y esto que escribí, porque son pininos, ¿verdad? Bueno, pues es algo que me nació. Y dice así: de pronto todo el planeta comenzó a vivir una misma realidad. No importaban clases sociales, títulos académicos, ni nada de eso. Todos estábamos en las mismas circunstancias y lo que empezamos a padecer era nuestra creación. Así es, la creación de nuestros actos obligó al planeta a protestar, a clamar compasión, conciencia y respeto por el lugar en el que habitamos. Necesitaba respirar, regenerarse. Nuestro amado mundo decidió tomar revancha y ahora era su turno. Los animales retomaron su hábitat, libres de la contaminación de la humanidad. Gracias. Vale la pena esforzarnos por dejar de ser vistos así, ¿no? Hay que esforzarnos para que no tengamos esa imagen, que no puedan contar eso de nosotros, que en el futuro no puedan contar esto ya no de nosotros. Ahora pueden contar eso de nosotros, que en el futuro ya no cuenten esto de nosotros. Creo que estamos en la construcción de esta posibilidad. Por mi parte, respecto al libro, quiero decir que tengo que agradecerle a Yolanda, a Jimena, todo el trabajo que hicieron para la producción de esta compilación, de esta antología.
Como todos pudimos escuchar, es una propuesta muy variada, una propuesta con distintas visiones de lo que todos en el último año hemos vivido, y aquí sí digo todos de manera extensa porque es una situación mundial. Esta situación de encierro, por decirlo de algún modo, tristemente, se ha prolongado ya por más de un año, nos acercamos casi a los 18 meses, y sin embargo, como en casi todas las etapas de crisis del mundo, lo que esta pandemia nos está dejando, más allá del miedo mediático del que comentaba Yolanda, nos está dejando grandes momentos de creatividad. En estas etapas difíciles del mundo, cuando hay guerras, cuando hay pandemias, cuando parece que la oscuridad es lo que impera en el mundo, siempre hay una chispa entre los creadores que nos deja ver a las personas del futuro, así como nosotros vamos a dejarles ver a ellos que a pesar de toda esa situación seguíamos vivos y seguíamos creyendo. Y la creación es la manifestación más grande de la fe. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a Gustavo Íñiguez, que es uno de mis amigos, por este proyecto del Guardagujas que nos está considerando desde el año pasado. De pronto hay proyectos que por ahí alguna que otra persona se quiera adjudicar, pero proyectos como este, como las rutas literarias, son de iniciativa de él y ha procurado involucrar a gente que tradicionalmente las instituciones no involucraban, y eso es un gran mérito, y por eso también les pido un aplauso para mi amigo Gustavo Íñiguez. Y pues nada, por mi parte, reiterarles que con ustedes también celebro este aniversario, invitarlos pues porque tengo que invitarlos a comprar el libro, por ahí está en la mesa, ojalá traje algunos, ojalá que se vayan todos. Hay algunos otros títulos de la editorial junto con algunos otros títulos de Yolanda. No sé ni tengo ya más palabras para agradecerles, y pues le pediría ya solo al final a Yolanda y a Gustavo que cerraran esta presentación. Muchas gracias de nuevo. Pues bueno, agradecer por supuesto a la editorial Salto Mortal, que siempre está ahí para la publicación de nuestros proyectos, porque hacer un libro no es nada más escribirlo, es muchas cosas, y también luego es convertirlo en un objeto tangible, no un objeto por ahí en el invisible mundo cibernético, sino un objeto tangible y bello. Entonces agradecer, y por mi parte, para cerrar, antes de que ya Gustavo despida el evento, es solamente un párrafo pequeñito que me parece propositivo. Reinventarnos. El cuerpo se construye y reconstruye en seguimiento de constantes biológicas, sin que nadie más que el milagro vital de la homeostasis. Pero qué complicado hacer que un mal pensamiento sane, que una idea enquistada se disuelva. Qué complicado alterar un hábito, a no ser que una fuerza externa nos comprometa. Solo ante una debacle se nos ocurre como último recurso reinventarnos. Gracias.